Hola, soy Marina Lavecchia, licenciada y profesora en psicopedagogía de la Universidad Nacional del Comahue. Estoy acá por invitación del Departamento de Psicopedagogía en conmemoración del 17 de septiembre, Día del Profesor y del Psicopedagogo. Soy docente adjunta regular a cargo de la Cátedra de Residencia de la Licenciatura en Psicopedagogía. Soy docente investigadora y extensionista, docente responsable de la Cátedra de Géneros y Sexualidades y miembro del espacio interinstitucional El Hormiguero. La ponencia que voy a compartir con ustedes se titula Resignificando la práctica psicopedagógica en tiempos de pandemia, el desafío de pensar las intervenciones desde la virtualidad. La universidad nace como una institución de enseñanza superior donde se discute y difunde el saber. Hoy, en nuestro presente, se torna necesario reflexionar qué de su función nos interpela, qué de sus prácticas se enlazan para poder escuchar sobre el malestar circundante. Freud, en su artículo Psicología de las masas y análisis del yo, afirma que las masas son asociaciones de individuos que se manifiestan con características bárbaras, violentas, impulsivas y carentes de límites, en las que se echan por tierra las represiones. Son grupos humanos hipnotizados, con bajo rendimiento intelectual y que buscan someterse a la autoridad del líder poderoso que los dominan por su gestión. Quienes las circulamos, ¿nos ubicamos como humanos hipnotizados? Se torna necesario pensarla viva, atravesada por subjetividades de quienes la transitan, la adornan, la idolatran y la maltratan. Las aulas, esos espacios altamente significativos, se transforman y mutan cual metamorfosis, a veces letal, dando paso a debates necesarios para quienes pretendemos que desde este lugar se generen marcas que pongan en duda los diversos discursos certeros donde combatir estas masas. El silencio, la otra vertiente, hace eco en el punto justo cuando las palabras, llenas de posicionamientos mezquinos, retornan una y otra vez en teorías basadas en prácticas inexistentes y sin compromiso. La agresividad, necesaria en la constitución del sujeto humano, retorna en acto de quienes intentan imponer esta posición a cualquier costo de manera literal y canalla. Los discursos invaden sus aulas, discursos repetidos desde aparentes nuevas ideas cargadas de viejas doctrinas. Los personajes parecen renovarse, pero solo se esconden detrás de máscaras que no son más que reciclados de baja calidad que dejan de ver las ranuras de lo que no se puede tapar. Estar o no acorde a los malestares epocales se convierte en una decisión que implica estar, implica generar, implica producir. Nuestras prácticas desde la academia, si uno está dispuesto a dar respuestas al sistema, nos encorseta, nos oprime en el punto que nos demanda desde políticas de escritorio que nada quieren saber de lo que acontece, de quiénes son nuestros estudiantes y mucho menos de quiénes somos los docentes. Responder nos hace olvidar para qué estamos, cuáles eran nuestros ideales, nuestras utopías, de lo que queríamos cambiar desde y a partir de esta aula. Lo real irrumpe y requiere de nuestro pensamiento reflexivo, que no es sin angustias, puesto que nos convoca a pensar qué de la práctica psicopedagógica en tiempos de pandemia. La resignificación implicó y implica poner en juego términos desconocidos, o que por lo menos no se configuraban en conversaciones cotidianas. Zoom, Google Meet, sincrónico, asincrónico, etc., que nos movilizan e inquietan, no en tiempo pasado. Esta resignificación también pone en juego el lazo, necesario para la supervivencia del humano, en tanto no somos sin el otro, pero que conlleva un condimento extra, al referirnos a nuestras prácticas en contextos escolares, en contextos de apoyo, de encierro. Porque al hablar de pandemia, entiéndase peste como sinónimo,
No hablamos del borramiento de los padecimientos. Por el contrario, se potencian en un silencio mortífero, que deja al descubierto la falta de acción o la inacción de quienes deben o deberían intervenir de manera endogámica o exogámica según el caso. Entonces, nuestra práctica se torna moebiana. La cinta o anillo de Moebius es expresión de una experiencia extraña y misteriosa. Lacan la utiliza para ilustrar su propia conceptualización acerca del sistema consciente e inconsciente, en un adentro y afuera, bordeando los bordes de la virtualidad, poniéndonos en jaque y convocándonos desde un lugar poco habitable, por no hablar de inexistencia, para un abordaje psi. La conmoción, lo desconocido, deja en carne viva el desafío, no sin angustias, insisto, de la transmisión. ¿Qué transmitir? ¿Cómo hacerlo? ¿Se tratará de llenar un vacío que genera la no presencialidad? ¿Se tratará de aborratar los espacios con actos educativos carentes de aprendientes? Nuestra práctica psicopedagógica se ha caracterizado y se caracteriza, no generalizo en este sentido, por ser una práctica noble en el sentido más puro de la palabra, formadores de formadores, donde se invita y se interpela a un abordaje singular, al caso por caso, a la mirada y a la escucha. Mirada que se torna parcializada, restringida, acotada, recortada de manera literal al marco de una computadora o pantalla de celular, tornándose necesario un sostén entrelazado entre profesores y estudiantes. Si en estas particulares condiciones que estamos atravesando no somos capaces de advertir este grado de complejidad, quedaremos arrojados a un escenario sin retorno. Nuestra práctica implica necesariamente un cambio reflexivo e implica también qué decir y qué hacer con lo que nos atraviesa, no desde un discurso certero, sino invitando a debatir los cambios epocales. La universidad se debe a sí misma un serio debate sobre cuál es o debería ser su posición en la comunidad. ¿Qué se investiga? ¿Para qué? ¿Qué se realiza en el plano de la extensión universitaria? ¿Qué de la docencia en la transmisión? Puesto que legitimar el acto, la palabra desde un lugar ético, es un trabajo casi artesanal, cotidiano, día tras día, todos los días. Programas de cátedras muchas veces detenidos en el tiempo, desmemoriados, resistentes a pensar los nuevos actores sociales que surgen muchas veces como resultado de omisiones de políticas inclusivas. Cátedras impermeables ante lo real que irrumpe de manera cruel y avasallante. ¿Se tornará un imposible la articulación, la realidad social con el clima áulico? ¿Se tornará un latiguillo o se torna la articulación teoría-práctica y viceversa? Resistimos a ser parte de un conformismo que mata ideas, pensamientos, utopías, ideales necesarios para la construcción de nuevos escenarios en lazo con otros, no sin debate, no sin palabras, no sin actos. La pandemia nos hackeó, nos puso en jaque o el juego de ajedrez. Está en nosotros decidir cuál será la mejor jugada, no solos, nunca solos. El lazo con el otro nos sostiene más allá y más acá de la virtualidad. Muchas gracias y espero que podamos entre todos conformar espacios de reflexión y de apuesta por y para los otros.